Muy bien, en la semana número 3 corresponde desarrollar la Unión Europea dentro de lo que es el cuarto bimestre con cuarto de secundaria. Para el desarrollo de este tema tenemos el siguiente título: Unión Europea, origen y estructura, ¿no? Conocer el origen y la estructura de este organismo. Y a partir de ese título, desarrollar el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Reconocer el proceso de desarrollo de la Unión Europea. ¿Ya? Ese es el propósito. Reconocer el proceso de desarrollo de la Unión Europea. ¿Ya? Profesor, ¿y la Unión Europea entonces cómo lo podemos definir? Bueno, para saber qué es, cuándo se origina, cuál es su estructura, nos vamos a ir a trabajar el siguiente texto que aparece en pantalla. A ver, entonces vamos a maximizar y vamos a dividir esta parte por párrafos. A ver, acá tenemos justamente un párrafo hasta acá, ¿ya? Y empiezo con un voluntario de lectura, y si no hay voluntario, yo escojo a cualquiera. Voluntario, voluntaria para el primer párrafo. Paredes, Guamán, te escuchamos. La Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional para propiciar y acoger la integración de los estados y los pueblos de Europa. Los 28 estados europeos que la conforman son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia. Establecida con entrada en vigor del Tratado Maastricht el 1 de noviembre de 1993, se fundó sobre las tres comunidades europeas preexistentes: la CECA, Euratom y el C. La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7. Muy bien, Paredes. Ahí nomás por el momento. Paredes, Guamán, Luria. Está en sala Ruiz. Muy bien. Profesor, en base a lo que ha leído su compañera Paredes, podemos responder alguna y otra pregunta por ahí. La primera pregunta sería, ¿no? La Unión Europea busca la integración de los pueblos o naciones de Europa. Es una comunidad política, eso es cierto. Y entró en funcionamiento a partir del Tratado de Maastricht de 1993. Eso también es cierto. La pregunta sería, ¿la Unión Europea empezó a existir a partir de qué siglo? Mano levantada. ¿A partir de qué siglo empezó a existir la Unión Europea? Muy bien, Berríos en el chat, a partir del siglo XX, ¿no? Muy bien, su compañero Berríos. Profesor, la Unión Europea empieza a existir a partir del siglo XX. Claro, porque en la lectura te menciona año 1993, y eso forma parte del siglo XX, ¿no? ¿Y por qué mencionamos la época? Porque es importantísimo para entender el funcionamiento de esta comunidad. Mira, Europa es un continente que a lo largo de la historia ha sido afectado por guerras. Esta imagen, por ejemplo, corresponde a un periodo de la Primera Guerra Mundial, a una etapa donde se enfrentaban los llamados imperios del eje, Alemania, Austria-Hungría, ¿no? En su momento Italia, aunque luego abandona, contra la Entente Cordiale, ¿no? Francia, Inglaterra
y posteriormente ingresará Rusia ahí, ¿no? Y más adelante Estados Unidos. La pregunta es, ¿esta imagen corresponde a la Primera Guerra Mundial? Específicamente, ¿a qué momento? ¿Cómo se denomina ese momento que retrata la imagen? ¿Alguien por ahí? ¿A qué momento de la Primera Guerra Mundial corresponde? Bueno, esta imagen corresponde a lo que se conocerá más adelante con el nombre de ¿qué, profesor Luis? Con el nombre de, a ver, vamos a verlo por acá, ¿ya? Esta imagen corresponde a lo que nosotros podemos denominarle las trincheras, ¿ya? Esta imagen forma parte de las trincheras. Y las trincheras, en el cual durante la Primera Guerra Mundial los soldados tuvieron que cavar, ¿no? Y organizar esta forma como protección, especialmente los alemanes contra los franceses, ¿ya? Entonces Europa presenció la Primera Guerra Mundial, las trincheras. Esta imagen corresponde también a la Primera Guerra Mundial y corresponde a qué episodio, manito levantada. ¿A qué episodio corresponderá esa imagen? A ver, Berríos. Muy bien, máscara de gas, Guimaraes, por las máscaras parece ser una peste, correo de la peste negra, no. Tiene que ver más con lo que ha mencionado su compañero Berríos, ¿no? Muy bien, Berríos, ¿ah? El tema del gas, ¿no? Muy bien. Veneno, ¿cuál veneno? Es básicamente para el gas, ¿ya? Muy bien, Berríos. Esa imagen corresponde al momento en el cual los soldados se protegían de los gases como el gas pimienta, uno que va a ser utilizado en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En la protección de gases. También lo vamos a ver en la Primera Guerra. Luego tenemos esta imagen. Esta imagen nos representa a Nicolás II, emperador de Rusia o zar, Guillermo II de Alemania y Jorge V de Inglaterra, que van a ser justamente los emperadores y reyes que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Y esta imagen sí es sumamente conocida. ¿Esta imagen qué cosa es o a qué corresponde? A ver, te escucho, te leo. A ver, ¿a qué hecho corresponde esta imagen? Cualquiera. Muy bien, bomba atómica, Hiroshima, muy bien, Perla, muy bien, Berríos, ¿no? Ahí está. Esa imagen corresponde, profesor, al uso de las bombas atómicas. Muy bien, Perla. Al uso de bombas atómicas, ¿no? Un acontecimiento ya de la Segunda Guerra Mundial. Y esta imagen que acabo de postear corresponde a quiénes o a qué. Hitler y Stalin. Muy bien, Berríos, así es, ¿no? Es la imagen de Hitler y Stalin, protagonista uno de ellos de la Segunda Guerra, bueno, los dos de la Segunda Guerra Mundial, pero Stalin va a seguir posteriormente en parte de la Guerra Fría. Muy bien, profesor, ¿y esas imágenes qué tienen que ver con la clase?
que representan acontecimientos que se han desarrollado en Europa, principalmente, ¿no? Principalmente acontecimientos ligados a Europa. Lo que quiere decir que Europa siempre ha estado en guerras denominadas mundiales, porque a partir de la participación de los europeos se involucraron otros estados. Cosa que no ha pasado en América, ¿no? En América no han habido guerras o enfrentamientos de estas dimensiones. En Europa sí. Y eso ha llevado a que los europeos entiendan que si seguían bajo esa línea, su continente podía sufrir mucho daño. Por eso es que para evitar esas situaciones se fue formando la Unión Europea, para integrarse entre ellos y para propiciar el desarrollo entre ellos. Un dato importante, mencionaron que ¿cuántos países forman la Unión Europea? Mano levantada en el chat. Los que estuvieron atentos a la lectura. ¿Cuántos países forman la Unión Europea? Mamani, te escuchamos, Mamani. 28. 28, no. Paredes, Cristian Quichis, Berrío me escriben 28. Profesor, claro, 28 es lo que dice pues la lectura, pero ya no es así. Si hubiésemos hablado de esta clase el año pasado, posiblemente digamos que existían 28 países, pero en la actualidad ya no son 28. Hubo un país que abandonó la Unión Europea hace muy poquito, menos de 10 meses, ¿no? Menos de 10 meses. Y en la actualidad, profesor, ya dejaron de ser 28, pues. ¿Qué país abandonó la Unión Europea? Como lo dice acá, ¿no? Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Por lo tanto, chicos, ahora hablamos de 27 países, ¿ya? ¿Cuántos países? 27. Mira, acá está. Esta zona es el territorio de Reino Unido, pero Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Se salió. Entonces son 27 países. Tener presente eso, ¿ah? ¿Cuántos países son? 27, ¿no? Pero su origen se mantiene en el Tratado de Maastricht y se fundó sobre 3 organizaciones que ya existían. La SECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, eso significa SECA. ¿Qué significa SECA? Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Lo voy a poner por acá para que no te vayas a olvidar, ¿ya? Te vayas a olvidar nunca, nunca te olvides. ¿Qué significa SECA, profesor Luis? A ver, vamos a ver por acá, ¿ya? Ahí está. ¿Qué significa Euratom? Euratom. Vamos a ver por acá. Euratom. La Comunidad Europea para la explotación del carbón, ¿ya? Explotación del carbón y el acero, ¿ya? Del carbón. Buscaban industrializarse, profesor, el Euratom. Y la CE significa simplemente Comunidad Europea. Sobre esas 3 instituciones se fue formando lo que hoy día tú llamas Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, ¿qué busca básicamente? Busca generar cierta integración y armonía entre los países europeos para evitar futuras guerras. Entonces, ¿cuántos países son? 27. ¿Quién se salió? Reino Unido, ya hace unos meses. Muy bien, Guimaraes y Paredes en el chat habían dado esa respuesta. Entonces buscamos a Guimaraes y no, Paredes, ¿no? Lupita es su hermana. Ahí está. Muy bien. Entonces dejamos por acá esto y nos vamos a regresar a la lectura. Vamos a seguir con los elementos que forman parte de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos elementos, profesor Luis? Bueno, vamos a empezar por acá. La letra A. Voluntario para que me lea la letra A y si no hay voluntario yo voy a escoger a cualquiera. ¿Ya? Si no hay voluntario yo escojo. Cristian Jesús Quichis Gallo. Te escuchamos, Quichis. El Parlamento Europeo es elegido directamente cada 5 años en las elecciones europeas. Por lo tanto, es la primera institución supranacional directamente elegida del mundo. Examinar y adoptar la legislación europea, aprobar el presupuesto de la UE
y efectuar un control democrático de las otras instituciones, sobre todo de la Comisión. Además, el Parlamento tiene que dar el visto bueno a acuerdos internacionales importantes tales como la acción de nuevos Estados miembros de la UE o acuerdos de asociación y comercio entre la UE y otros países. El actual presidente del Parlamento Europeo es el socialdemócrata alemán Martin Schulz, que fue elegido en enero de 2012. Muy bien, Kichis Gallo. Muy bien, un momento, vamos a poner de tu punto. Kichis, muy bien, Kichis. Lectura, ¿no? Muy bien, el alumno Kichis. Muy bien, Kichis Gallo. Entonces, tenemos acá lo siguiente. A ver, cuando te hablan de, profesor, ¿cuál es la institución o el órgano que se encarga de desarrollar las leyes para los estados europeos? Mi respuesta es Parlamento Europeo. Todo el desarrollo de leyes tiene que ver con el Parlamento Europeo. Profesor, ¿quién aprueba el presupuesto? Es decir, ¿quién aprueba la capacidad de ingresos y de egresos de la Unión Europea? El Parlamento Europeo, ¿ya? Presupuesto. Y al Parlamento, ¿quién lo escoge? Lo escoge la población europea. Escogen a sus representantes cada 5 años. Actualmente el presidente de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un presidente, ahí está, el Parlamento Europeo presenta un presidente, ¿no? Recuerda que la palabra parlamento es como si fuese un congreso. El actual presidente del Parlamento Europeo, ¿quién es? Mano levantada. ¿Quién es el actual presidente del Parlamento Europeo? ¿Quién es? A ver. Mano levantada. Actual presidente del Parlamento Europeo. ¿Quién es? Cristian Jesús Kichis. Te escuchamos, Kichis. Martin Schulz. Martín Scholz. No, Kichis. Lamentablemente esa respuesta no es correcta. Actual. Claro, muy bien. Ya razonaste. Esa es la idea, que razonen ustedes. Actual. Actualmente no es Martín Schulz. ¿Quién será? A ver, a ver. Bueno, les voy a ayudar un poquito, ¿ya? Su nombre es David. ¿Ya? David. Y su apellido es Sassoli. Ya está. Él es actualmente el presidente de la Unión Europea, o mejor dicho, el presidente del Parlamento Europeo, ¿ya? Parlamento Europeo. ¿Quién eligió a los miembros del Parlamento? El pueblo europeo, cada 5 años en elecciones, ¿no? Representantes de los 27 estados de Europa. Recuerden eso, ¿ah? Muy bien, Kichis. Vamos a seguir viendo otro elemento de la Unión Europea. Y nos vamos al Consejo Europeo. Ya está. Voluntario para que lea fuerte y claro. Si no hay voluntario, yo escojo a cualquiera. Sheila, y hay una voluntaria. Sheila, te escuchamos. Berríos tiene una pregunta en el chat. Ya lo voy a responder, Berríos, un momentito después de la lectura. Muy buena tu pregunta. A ver, te escuchamos, Sheila. El Consejo Europeo también es una de las altas instituciones de la Unión Europea, integrada por los 28 jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros. Oficialmente se encarga de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define las orientaciones políticas generales. Junto a ellos están el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo, el Consejo, la Comisión Europea. A pesar de los avances hechos en política europea de defensa y seguridad, sigue sin existir un ejército puramente europeo. Esto es una fuerza militar apoyada y financiada por los Estados miembros de la Unión Europea y que actuaría directamente bajo las directrices de la UE. La principal alianza militar en Europa sigue siendo la OTAN, que incluye 21 de los 28 Estados miembros de la EU.
así como otros terceros países europeos, Estados Unidos y Canadá. Muy bien, correcto, Mamani. Ya. Antes de... Tienen que leer, la recomendación es que ustedes lean. Me recuerden que la lectura es obligatoria, ¿ya? Y la participación es voluntaria, porque si ustedes no participan, ¿qué calificación les voy a poner donde dice al final del bimestre? Ustedes, les voy a mostrar una vez más ya, para que piensen que el profesor está que nos mienta ya. Mira lo que dice acá. Quiero que tú leas y observes. Es más, voy a pedir un voluntario para que lea. A ver, Berríos, lee para tus compañeros este cuadro, por favor, fuerte. Informar al alumno sobre el promedio bimestral. El promedio de participación vía Zoom representa un 10%, la exposición un 20%, el promedio de tareas un 30% y el examen bimestral un 40%. Muchas gracias. Ahí está entonces. Si usted no participa acá, si usted no participa, vamos a suponer que usted de repente por ahí, por algún motivo no puede participar, no tiene micrófono, no tiene chat, o no lee, o es tímido o tímida, ¿qué le voy a poner? 0,8. Si usted en el examen lo desaprobó, o sacó 11, 12, ¿qué nota va a ir acá? Si usted envía sus tareas, pero de repente no las hace bien y por ahí las desaprobó, sacó 0,8, 0,9 o una calificación baja, y peor aún, si usted no expuso, o sea, ¿qué nota va a ir? Por eso yo le recomiendo que participe en clase, que mande sus tareas y sus exposiciones. Si usted hace estos tres primeros, tiene ya 60%. Si por algún motivo desaprueba el examen, podría aprobar el curso, podría aprobar. Pero si usted no hace estas tres cosas, y peor aún desaprueba el examen, entonces, ¿qué calificación va a tener? Recuerde, hay alumnos que ingresan, pero nunca participan, nunca leen. Entonces después, cuando vean sus boletas de nota, no me pregunten, pues, profesor, ¿por qué tengo esa nota? Porque tú ya sabes cuál es tu respuesta ya, ¿no? Y a ningún profesor, porque todos los profesores califican así, sobre esta línea, sobre esta tabla. Entonces, eso va para todo, matemática, lenguaje, inglés, ciencias. Participa, ¿ya? Participa, bueno, es la recomendación. No es una orden, es una recomendación. Está en ti seguir la recomendación o no seguir la recomendación. Muy bien, regresamos. A ver, Berríos hizo una pregunta interesante en el chat. Dice, profesor, ¿usted cree que podríamos hacer una Unión Europea aquí en Sudamérica? ¿Una Unión Sudamericana? Bueno, no hay una Unión Sudamericana como tal, pero sí hay organismos pequeños. Por ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, está la Mercosur, pero una Unión Europea como tal fue el proyecto que lo tuvo en algún momento Simón Bolívar, ¿no? Buscó hacer la Confederación de los Andes en el Congreso de Panamá y luego la Federación de los Andes, pero lamentablemente no se pudo llevar a cabo. ¿Sabes cuál es el problema, Berríos, de por qué no se puede llevar a cabo eso? Porque los gobiernos en Sudamérica, y sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en habla hispana, ¿no? Latinoamérica, países de habla hispana, son muy disfuncionales. Es decir, en Chile puede gobernar de repente la izquierda, puede gobernar de repente en Colombia la derecha, puede gobernar en Uruguay una izquierda, puede gobernar en Bolivia una centroizquierda, puede gobernar en Ecuador una derecha. Entonces, cuando hay ideologías muy diferentes, es difícil que se pueda generar, como dice acá el concepto, ¿no? Una integración. ¿Tú te imaginas de repente Colombia con Venezuela? Si los presidentes de ambos estados no se llevan muy bien, ¿no? Colombia no reconoce a Maduro como tal, ¿no? Entonces, hay esas situaciones que impiden que Sudamérica se pueda agrupar, lo cual debería ser, ¿no? Porque según el proyecto de Bolívar, la idea es que Sudamérica enfrente a las potencias, ya no por la guerra en la actualidad, sino por el comercio. Debería,
pero debido a que los gobiernos son de distintas aristas o ideologías, eso genera un problema. Además que para que se forme una Unión Europea, tienen que empezar por un parlamento elegido por todos los ciudadanos. Y lo hemos visto, ¿no? En muchos países de Sudamérica hay una xenofobia hacia el migrante. En Chile, hace unas semanas, se organizaron para expulsar a los venezolanos, ¿no? En mismo Colombia, ya no los quieren, ¿no? Entonces hay una situación de no integridad, lamentablemente, en los últimos años. Entonces, a tu pregunta, yo me gustaría que se lleve a cabo, pero del deseo a la realidad es difícil. La realidad es que por las distintas posturas de los gobiernos, hace imposible una unión entre los sudamericanos, definitivamente. Muy bien, entonces, muy buena pregunta, Berríos, ¿ya? Vamos a ponerle un punto por acá, Berríos. Muy buena pregunta, acaba de llegar a 20. Ya está, muy bien. Entonces, a la pregunta que te podrían hacer, ¿cuál es el órgano, no? ¿Cuál es la institución dentro de la Unión Europea que se encarga de las políticas generales? El Consejo Europeo, ¿ya? El Consejo Europeo se encarga de las políticas generales, básicamente. Ahora, un dato importante es que la OTAN, esta organización del Tratado Atlántico Norte, incluye 21 de los 28 miembros de la Unión Europea. Eso también tienen que tenerlo presente. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Noticias de actualidad relacionadas a la Unión Europea. El párrafo número 1, un voluntario o voluntaria. Si no hay, yo escojo cualquiera. Párrafo número 1. Sheila Mamani. A ver, Sheila, la escuchamos. Donde dice vía Schengen. Sí, así es. Visa Schengen. Unión Europea confirma acuerdo para eliminar requisito. La Unión Europea confirmó hoy que se llegó a un acuerdo para eliminar la visa para los colombianos y peruanos que quieran ingresar a los 26 países que forman parte del espacio Schengen. Lo que sigue es un mero trámite. La decisión adoptada ahí ratifica la voluntad política de la UE para eliminar la exigencia de la visa a los colombianos y peruanos. Y es la luz verde para iniciar el proceso legislativo que permitirá implementar la medida próximamente, explicó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, María Antonia Van Gol. Muy bien la lectura de su compañera Mamani. A partir de esa lectura se entiende que se ha pedido o se ha eliminado en todo caso el requisito de visa para ciudadanos procedentes de Perú y de Colombia, que podrán ingresar a 26 países de la Unión Europea sin necesidad de presentar este documento, lo cual se da dentro del margen de, a ver, esta fue una noticia del año 2014, ¿no? Y que buscaba, ¿qué cosa, profesor? Generar cierto comercio, generar cierta situación de rentabilidad, empatía entre América Latina y Europa, ¿no? Tomando en cuenta que tanto en Perú y en Colombia existían muchas inversiones, no solamente norteamericanas, sino también europeas, ¿no? Una forma de devolver esa situación es mediante la eliminación de visa. Y es más, hace unos días se ha confirmado que en Reino Unido y en el Perú los grados académicos de los profesionales tendrán el mismo valor, lo cual es muy buena noticia, ¿no? Imagínate que estudies una carrera acá en el Perú, a partir del próximo año, la carrera que tú has terminado en el Perú tendrá el mismo valor legal en Inglaterra, ¿no? Eso es excelente.
Uno podría irse a vivir o a trabajar a otro país. El único detalle es que aprendas a hablar correctamente el idioma inglés. Muy bien, vamos al punto número 2. Otro voluntario o voluntaria, cualquiera. Perla de la Cruz. Punto número 2, te escuchamos. Bosnia vive una jornada de violentas protestas contra la pobreza y la corrupción. Una ola de protestas sociales sin precedentes que han incluido el ataque e incendio de la sede de la presidencia. Ha sacudido este viernes Bosnia-Herzegovina, país balcánico que pasa por una profunda crisis institucional y económica. Bosnia-Herzegovina vive desde el pasado miércoles la ola de protestas sociales más grave desde el fin de la guerra civil en 1995. El punto culminante de las manifestaciones se produjo ayer cuando hubo disturbios en 33 ciudades del país que dejaron más de 200 heridos y decenas de detenidos. La Unión Europea estudiará mandar más tropas a Bosnia si la situación empeora. Muy bien, excelente. Muy bien, señorita. Ahí está. Entonces, el número 2, Bosnia vive una jornada. Bueno, la zona de los, muy bien, Perla. Vamos a ver, antes de explicar esa parte. Perla de la Cruz. De la Cruz Villanueva. La zona, profesor, de Bosnia siempre ha sido una zona convulsionada. Bosnia pertenece a los Balcanes, y los Balcanes en Europa, en la parte sur de Europa, siempre ha sido una zona convulsionada por los conflictos entre bosnios, serbios, croatas, y algún tiempo atrás incluso yugoslavos, ¿no? Esto genera que muchos estados, a ver un momento por acá, disculpen porque estoy llamando a algunos padres, a ver. Ya. Esto genera que en algún momento, profesor, la situación de los Balcanes pueda generar un punto de empeoramiento de las relaciones entre los países europeos. Sin embargo, parte de los objetivos de la Unión Europea es buscar la armonía, es buscar situaciones en la cual no se logre o no se llegue a una guerra, ¿no? El objetivo de la Unión Europea también es preservar la paz. Ahora, un dato importante, ¿ah? La Unión Europea no cuenta con ejército, ¿no? La Unión Europea a lo mucho puede pedir el apoyo o la intervención de la OTAN, pero no cuenta con un ejército como por ejemplo las Naciones Unidas, ¿no? Que cuenta con los cascos azules. Ahora, hay un país enorme que no forma parte de la Unión Europea. Mira, vamos a ir acá al material de la clase. A ver, este es el mapa actual de la Unión Europea, ¿no? Actualmente estos son los países que forman parte de la Unión Europea. La pregunta para ti es, ¿qué país enorme de Europa no forma parte de la Unión Europea? Muy bien, Berríos. El país es la Federación Rusa, ¿no? La Federación Rusa no forma parte de la Unión Europea. Para empezar, es un país, el más grande de Europa y del mundo, que abarca Europa y también abarca Asia, ¿ya? Pero los rusos tienen su propia organización política. Ellos no forman parte de la Unión Europea, ¿no? Y su líder, Vladimir Putin, es uno de los hombres hoy día más poderosos del mundo. Vamos a ver acá cómo se organiza la Federación Rusa. Punto número 3. Valery Paredes, te escuchamos. La Federación Rusa es el estado más extenso del mundo. Ocupa una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre Asia, el 77%, y en Europa el 23%. Es el noveno país más poblado del mundo. Tiene unos 145 millones de habitantes. Las 4/5 partes de la población se concentran en la zona europea, donde el clima es el más benigno y se hallan las mejores tierras agrícolas y las principales regiones industriales. Además,
Casi 3/4 de los rusos habitan en ciudades. La capital, Moscú, es la mayor aglomeración europea y una de las mayores del mundo. Rusia cuenta con abundantes recursos, sus yacimientos minerales, sobre todo de petróleo y gas natural, son los más ricos del mundo. Por otra parte, y pese a la caída de la producción, está entre los primeros productores de cereales. Muy bien, Paredes. Sigo. Ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias por la lectura. A ver. Muy bien, Paredes. Ahí nomás. Profesor, hoy día, si bien es cierto, la Federación Rusa no forma parte de la Unión Europea, pero practica un acercamiento hacia los países occidentales. ¿Qué le ofrece Rusia, por ejemplo, profesor, al mundo? Bueno, debido a la gran porción de tierras que cuenta Rusia, uno de sus recursos está ligado al tema y de hidrocarburos, petróleo y gas, ¿no? Así como una gran producción de cereales. Son algunos de los recursos que la Federación Rusa le puede ofrecer al mundo. Y obviamente la tecnología con la que cuenta Rusia en la actualidad. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Cuál es el equilibrio del mundo, profesor, en la actualidad y en unos años? Ahí está. En la actualidad, la Unión Europea tiene un acercamiento a capitales norteamericanos que busca generar un equilibrio con China, tomando en cuenta que China en el 2021 es ya una gran potencia geopolítica. China es el continente más poblado del mundo, tiene el ejército más numeroso del mundo, tiene armas nucleares, forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posiblemente en unos años va a ser la potencia número 1, desplazando a los Estados Unidos. Y ya en China, la población o una gran parte de la población ha vuelto a la presencialidad. Entonces, esto lo convierte a China en una potencia rival de los Estados Unidos y un acercamiento a los Estados Unidos lo tiene la Unión Europea. Para complementar la clase de hoy que has leído y que hemos explicado, está este esquema. Todo lo que hemos leído lo podemos resumir acá. La Unión Europea entonces podemos decir que tiene su sede en Bruselas. Mano levantada. ¿Bruselas es qué país en la actualidad? Bruselas es la capital, la ciudad de qué país? Bruselas, nadie. Bueno, ahí está alguien ya rápidamente. Muy bien, Berríos, Bélgica. Bruselas es la capital de Bélgica, ¿ya? Muy bien, Perla también. Entonces, Bruselas en Bélgica es la sede. Sus orígenes de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 3 comunidades. La Comunidad del Carbón y el Acero, CK, Euratom, Comunidad de la Energía Atómica, y la CE, Comunidad Económica Europea. Estas comunidades ya existían en los años 50, pero a partir de los 90 se van a formar, se van a unir y se va a desarrollar la Unión Europea. La moneda sobre la cual los estados desarrollan el comercio es el euro, que recién entró en circulación en el año 2002. En los inicios, la Unión Europea lo vamos a encontrar en el Tratado de Maastricht, que entró en vigencia en el año 93. ¿Y cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Bueno, desarrollar un mercado común para el tema comercial, eliminar los aranceles para generar y permitir el desarrollo de exportaciones e importaciones, y obviamente permitir la circulación tanto de personas, bienes y servicios. De esa manera, lo que busca la Unión Europea es generar una comunidad económicamente fuerte, que pueda competir con Estados Unidos, que pueda competir con Rusia, que pueda competir con China y con los gigantes asiáticos, ¿no? Los tigres del Asia. Tiene la Unión Europea el Parlamento, el Consejo de Ministros y algo más importante. ¿Cuántos forman en la actualidad? En la actualidad son 27 países europeos. Los órganos de manera particular se encuentran acá. El órgano más importante vendrá a ser el Consejo Europeo, ¿ya? ¿Cuál es el órgano más importante dentro de la Unión Europea?
el Consejo Europeo, máximo órgano político, ¿no? Profesor, luego tenemos el órgano que se encarga de elaborar leyes, Parlamento Europeo. Se encarga del desarrollo de las leyes. Tenemos el máximo tribunal de justicia, el tribunal justamente. Tenemos a una comunidad encargada de elaborar los presupuestos, la Comisión Europea. ¿Ya? Y las decisiones más importantes en los diferentes temas, salud, educación, trabajo, el Consejo de Ministros. Son algunas de las instituciones más poderosas de la Unión Europea. Muy bien, en tu cuaderno, lo que tú vas a copiar básicamente es este esquema que yo te voy a señalar. El único esquema que vas a copiar en tu cuaderno es este. Y obviamente me vas a enviar las evidencias que hemos o que voy a dejar a partir de esta sesión. Había participado entonces Perla en el chat y así quedaría nuestra participación del día de hoy. ¿Ya? Atención a la lista antes que me retire la lista de salida. Bueno, Berríos Moscoso. Presente, profesor. Muy bien. Briceño Sánchez. Briceño, muy bien. Cadenilla Stamani. Presente. Chávez Aguirre. Bueno, nunca ingresó. De la Cruz Villanueva. Presente. De Lao Pando. Nunca ingresó. Bueno. Gil María. Presente. Guimaraes. Presente. Huiza. Huiza, hay una pregunta de su compañera Ruiz. Solo van a copiar este esquema. Este esquema es obligatorio en el cuaderno. Este esquema me lo deben enviar junto con la evidencia, ¿ya? Lo que es opcional es el tema de los mapas y los dibujos. Eso es opcional. Pero igual deben tenerlo, ¿ah? Para el examen, si es que voy a escoger ese tema. Bueno, no está Huiza, ¿no? Se retiró. Mamani Arana. Presente. Ok. Paredes, si está, creo. Participó hasta el último. Quichís. Gallo Cristian. Quichís Gallo. Ruiz González ha preguntado. Salas Valverde Erika. Bueno, tampoco está, se retiró. Vega Mesa nunca ingresó. Y Príncipe Acero Juan. Presente. Listo, ahí nos quedamos. No olviden enviarme la clase, el esquema y la evidencia. Muchas gracias.